el año de 1781, España recuperó la zona de Florida Oriental de parte de los ingleses, nuevas negociaciones y pleitos que se van a continuar dando. El año de 1782 se creó el Banco Nacional de San Carlos, obviamente entendido como patrono el rey Carlos III, y hay una primera parte que considerar en este sentido. Lo que se buscaba era facilitar las operaciones del comercio, disminuir las usuras y los monopolios y también de esta forma proporcionar socorro al gobierno. Un segundo punto derivado de esta misma circunstancia y tomado en consideración es que el Banco Nacional busca tomar a su cargo las contratas del Ejército y la Marina para que el gobierno no tenga que andarse metiendo ya en estos asuntos de las contrataciones. Y un tercer punto a considerar también sería el hecho de que se busca pagar las obligaciones de este giro mercantil en el extranjero. Es este banco, digamos, estamos acudiendo a un primer muy viejo antecedente de lo que sería una especie de privatización. Hay una institución creada específicamente para ello, aunque todavía dependiente de la corona española, para que puedan manejarse mejor en los ámbitos que les corresponden. Como hay una gran cantidad de loterías que buscan obtener fondos de donde haya extendidas por toda la ciudad, el Hospicio de Pobres recibió la autorización para poderse allegar fondos mediante la aplicación de loterías, pero en este caso controladas por el Estado. Hay que considerar, como les decía, que estas loterías proliferaban en otras instituciones, aunque no siempre eran absolutamente legales. Y de repente se prestaban a ciertas cosas que pues sí sacan de onda, ¿no? En el Archivo General de la Nación nos encontramos un testimonio que nos dice lo siguiente: nos divertimos grandemente hasta después de las 8. Me coronaron monjo y profesé con la corona de la recién profesa Sor Josefa de los Dolores Fuentes. Hubo fandangos, seguidillas y todo lo demás adherente. Hasta las religiosas bailaron el pan de jarabe. La madre abadesa estaba apuradita porque el provincial le negó la licencia para esta función, pero decía, puesta en el borrico lo mismo son 100 que 200 azotes, que era el castigo inquisitorial. Esta es nota nuestra. Es muy correntona y nada le espanta. Eso es lo que se decía de estas pequeñas festividades derivadas de la aplicación de las loterías. El año de 1782, doña Solange Alberro nos dice que los penitentes de la Inquisición en aquella época los montaban en burros y eran expuestos al escarnio público paseándolos por toda la ciudad. Llegó a azotarse, en el caso de estas personas que transgredían a estas normas, se les llegaba a dar entre 100 y 200 azotes, que coincide justamente con lo que decía la monjita a la que hicimos referencia hace un momento. Para el año de 1783 se firma el Tratado y Paz de Versalles, que da fin a la guerra de independencia de los nacientes Estados Unidos y el Reino Unido. En este caso todavía el Reino de la Gran Bretaña aún no es el Reino Unido. Y España, ante las negociaciones, ahora es a la inversa, como los españoles no pusieron trabas a que se independizaran los Estados Unidos, pues Inglaterra se ve obligada también a cederle ciertas cosas a ellos y España recibe nuevamente oficialmente la península de la Florida. Sabemos que había una serie de costumbres de los cortesanos, sobre todo muy marcadamente en el Reino de Francia, y que era constantemente imitado en otros lugares, que es lo que podemos apreciar en este caso en el segmento de película Ridículo. Otro segmento que también nos permite entender parte de lo que sucedía y ocurría en aquellos territorios es la discusión que nos permite entender cómo eran las broncas sociales en el territorio novohispano, en este caso desde la perspectiva teórica, en las mesas redondas que se hicieron en Discutamos México. Podemos agregar un segmento más, en este caso referido también al año de 1783, de México, su tiempo de nacer, reflexionando sobre la influencia del conocimiento racional y científico en aquel contexto.
Y agregamos un último segmento de manera continua que nos habla sobre los porcentajes de las etnias habitantes en estos territorios para el proceso en el que ya, diríamos, inicia esta línea de las insurrecciones y las rebeliones en Francia, lo que son los antecedentes de la Revolución Francesa en ese contexto, y cómo se van a relacionar con las sociedades que viven en estos territorios. Para el año de 1874 encontramos que hay un primer catecismo político que se llama Instrucción o Catecismo Real. Está propiamente dirigido a los niños para empezar a enseñarles cómo deben de ser las cosas de la política. Uno de los ejemplos lo tenemos en esto que nos dice: ¿el rey está sujeto al pueblo? No, que esto sería estar sujeta la cabeza a los pies. Cuando la ley parece gravosa, ¿qué ha de hacer el vasallo? Obedecer y suplicar humildemente. Quien desprecia al rey o a sus ministros, ¿a quien desprecia? A Dios, que dice: quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Esto era la forma en la que se transmitían las nociones de obedecer a la autoridad política en aquel contexto. Ahora, un considerando muy importante que sí me pareció fundamental de que ustedes tengan en mente es que no existe una prueba documental confiable que muestre la afiliación masónica, como de repente nos suelen decir, de personajes como Miguel Hidalgo o Ignacio Allende o algunos otros líderes de los futuros movimientos de independencia. El hecho de que ellos se relacionen a veces con logias de tendencias masónicas, pero que no son masónicas como tal, no los hace masones en automático, para que nos llevemos con mucho cuidado este tipo de información. Hablamos de comprobación histórica, no lo que el chisme o el rumor dice. Para el año de 1784 se ha hecho una reflexión de las personas que van a recibir las influencias de estos eventos previos al movimiento independentista, y nos ponemos a pensar, de la mano del doctor Juan Ortiz Escamilla, lo que habría representado en porcentaje la participación de grupos de sacerdotes en el movimiento a futuro. Él nos dice: todavía se desconoce el número preciso de clérigos que se insurreccionaron. Sin embargo, se podría pensar que participaron aproximadamente 400 curas de las provincias de Guanajuato, Valladolid, Zacatecas, San Luis Potosí y el sur de México. Tal vez esta cantidad parezca poco representativa si se toma en cuenta que en 1810 los miembros del clero regular y secular alcanzaban la suma de 8,000. Pero si se deduce que la mitad de ellos residían en las provincias de México y Puebla, y que otros tantos ya estaban viejos y enfermos y no tenían contacto con las poblaciones, entonces podría asegurarse que los 400 curas insurrectos eran un número muy considerable. ¿Y estos curas por qué se levantan? Lo que les tocó vivir como seminaristas o como curas jóvenes o como párrocos recién iniciados en estos años que vienen a continuación. Por ejemplo, el año de 1785 nos encontramos con que llega un nuevo virrey, que va a ser Bernardo de Galvez, que es el que ordena que se iluminen las calles, que el 16% de la Real Lotería se le dote a la beneficencia, y apoyó mucho el desarrollo de la ciencia como tal. También ordenó la construcción de un palacio en el Cerro del Chapulín, en Chapultepec, lo que sería la idea de un futuro palacio de descanso para los virreyes. También iniciaron en este año los cursos de la Real Academia de San Carlos, y sabemos que hubo un primer intento de organizar un movimiento independentista por parte de un grupo pequeño de nobles novohispanos como el conde de Santiago Calimaya, don Juan Manuel González de Cosío, el conde de Torre Cosío y el marqués de Guardiola. Las cosas es evidente que están molestando ya a clases medias altas más que a las clases bajas. Ellos llegaron a ofrecer la organización de 40,000 hombres, dotar de 2 millones de pesos a Jamaica para que se pagaran a los oficiales que les solicitaban a los ingleses que les enviaran. También ellos ofrecían conseguir las armas y un agente especial para recoger su correspondencia. El problema es que ellos pueden generar el movimiento, pero no las cabezas que los guíen, y eso es lo que van a tratar de negociar con los ingleses, que ahorita van a buscar la oportunidad de bajarle los humos al soberano español, que a su vez les ayudó a obtener junto con los franceses la independencia a las 13 colonias. Se fijen, es saber aquí quién pega primero y quién se venga después.
Estos nobles mencionaban que de llegar a triunfar, pues llegarían a sustituir, eso era directamente lo que ofrecían, llegarían a sustituir, a llenar el hueco de las 13 colonias y les darían preferencia absoluta para el comercio. También del 85 tenemos que el pintor itálico Felipe Fabris fue acusado ante el Tribunal del Santo Oficio de practicar la masonería. Resultó que no había ningún fundamento para ello. Iba a ser el primero de una oleada de masones imaginarios, que la gente los acusa, no saben lo que es la masonería, pero quieren desacreditar a alguien, acúsalo de ser masón. Los masones imaginarios son personas a los que el común de la masa ignorante atribuía características maléficas, aprendido a través de prejuicios, influencia de enemigos de la organización y por chismes y falta de conocimiento. El año de 1786 podemos agregar que se fue identificando como el año del hambre por una serie de sequías prolongadas, heladas prematuras y una gran cantidad de muerte del ganado. Y esto obviamente va a tener una serie de consecuencias como desempleo, el hambre, la invasión de masas miserables hacia las zonas urbanas, paros en los obrajes y, por supuesto, el incremento de los precios. Entenderán cómo va a afectarse la zona central de la Nueva España. Decayó el comercio, se incrementó el bandolerismo y pues entendemos que el bajo clero del obispado de Michoacán va a tomar una decisión de emergencia y se aplica la llamada teología caritativa de Fray Antonio de San Miguel. El obispo Fray Antonio de San Miguel, el encargado del episcopado en esta zona, llegó a decir: la verdadera elocuencia del día estriba únicamente en propiciar arbitrios para que los pobres no sufran hambre. Los seminaristas formaron brigadas de asistencia, entre ellos uno de ellos fue Mariano Matamorza, y le tocó vivirlo en carne propia, y tenemos esta representación para el año de 1786 en el caso del documental El grito que sacudió a México. También en este mismo año de 1786, el obispo emitió una dispensa a los pobladores de la diócesis de Michoacán y que va a decir lo siguiente, para que nos demos cuenta cómo era la emergencia. Acabo de expedir el adjunto edicto sobre la dispensa de abstinencia de carnes en la próxima cuaresma, excepto los viernes y sábados y toda la Semana Santa, por las razones y motivos urgentes a beneficio de mis pobres y causa pública que en él expongo, insertando asimismo otros puntos y noticias muy interesantes al consuelo y alivio de dichos mis pobres. Cada día anhelo más empleare todos mis arbitrios en cooperar a los altos fines de la nunca bastantemente alabadas instrucciones político-económicas y órdenes posteriormente expedidas por vuestra excelencia para extinguir la actual escasez y carestía de semillas. Notemos cómo la iglesia se va a tener que sensibilizar sobre cosas de emergencia que no les habían ocurrido previamente. Aunque esto no significaba que aprobara todo lo que los pobres querían. El obispo era enemigo de ciertas fiestas y costumbres locales que él consideraba además eran desgastantes para el poco erario que tenían los indígenas y que les estimulaban el alcoholismo y las malas costumbres. Algunas de ellas, cosas que les enseñaron los propios religiosos, como el caso de las procesiones, los carros alegóricos y particularmente la forma en la que en Silao, en aquellas épocas se dice que se festejaba la Semana Mayor. También se generó el mismo año la Real Ordenanza de Intendentes, que fue una reestructuración del sistema administrativo, político y económico. La Real Audiencia también comenzó a ver cómo se limitaban sus poderes a través de la Junta de la Real Hacienda, los están fiscalizando cada vez más. Fueron creadas 12 intendencias regidas por un intendente. Estas 12 intendencias van a terminar siendo Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Y a su vez, 2 divisiones de provincias internas, las de Oriente y las de Occidente. Se establece la ordenanza para el establecimiento y capacitación del ejército, que se va a terminar sumando a lo anterior. Fueron abolidos los puestos y cargos menores, como el caso de corregidor y alcaldes mayores, y de teniente letrado. Y esto va a generar una serie de reacciones en contra que van a exigir que no les quiten esos cargos, que eran de los pocos a los que los criollos todavía llegaban a tener acceso. El virrey conservaba el cargo de capitán general y gobernador, además del cargo de presidente de la audiencia.
pero el poder del virrey también se va a ver limitado porque en este caso el superintendente quedaba encargado de la Real Hacienda y se encargaba en las intendencias de Hacienda y de Guerra. Entonces las decisiones políticas importantes las sigue teniendo directamente el virrey. El problema es que los dineros solo fluyen con la autorización del superintendente. La corona intentó controlar el diezmo para ese mismo año de 1786, cuando sabemos que se publicó también A New System of Geography or A General Description of the World en el Reino de la Gran Bretaña, que fue una descripción de la Nueva España desde la perspectiva de los británicos, y Lupita Jiménez nos dice aquí al respecto. Describía a la Nueva España con admiración por sus riquezas, pero con conmiseración por sus males. Era indudablemente la más valiosa posesión española en América. La Ciudad de México era probablemente la mejor construida en el mundo y sus edificios eran magníficos. Tenía 29 catedrales e iglesias, 20 monasterios de gran riqueza, su mercado era admirable con las mejores tiendas de la tierra, el Palacio Virreinal no era menos grandioso que el Palacio de Nápoles, la capital tenía una población de 70,000 a 80,000 habitantes y un comercio muy activo, ya que la ciudad era el centro de comunicación entre España y América por un lado y de América y la India por el otro. Pero los males de México eran innumerables: clima inhóspito en la mayor parte del país, insalubridad en las costas, una población mixta heterogénea dividida por el odio y la envidia, un clero ignorante y depravado, si bien algunos sacerdotes eran ejemplo de sabiduría y pobreza. El resto de la población era sumamente fanático y la vida en la administración civil estaba plagada por la corrupción, la arrogancia y la opresión. En este contexto, si nos ubicamos el año de 1786, vemos cómo este autoritarismo se refleja en algunas otras obras que nominalmente no tendrían nada que ver con el proceso de la Nueva España, pero que te permiten entender ambiente, como sería el caso de lo que nosotros conocemos de la historia de la película Amadeus. Otro elemento referencial al año de 1786 nos lleva a la revisión de otro segmento documental, que en este caso sería la película El asunto del collar. Llegando ya para el año de 1787, nos encontramos con que para nosotros sería chileno, Juan Ignacio Molina, escribió y publicó un texto llamado Historia Geográfica Natural y Civil del Reino de Chile, en donde cuestionó la precisión de algunos de los escritos del ya referido Cornelius de Po. Nos damos cuenta que ya los criollos, los que están de este lado, están comenzando a decir abiertamente los errores que están cometiendo los científicos del lado europeo, describiéndolos a ellos como algo que nunca han sido, nunca han pretendido ser, y que muestran una ignorancia exagerada, considerando además que se supone que son los más sabios del mundo. En 1788 viene la llegada de un nuevo virrey, en este caso, la llegada de un nuevo rey, que va a ser Carlos IV, que desgraciadamente va a demostrar que es una persona indolente e incapacitada, es incapaz para ejercer propiamente el cargo de gobierno que le corresponde, y nosotros tenemos informes muy claros que nos permiten saber que a él realmente lo que le interesaba eran básicamente tres cosas: la cacería, la relojería y la carpintería. Todo lo demás, si alguien más lo puede hacer en su lugar, va a permitir que lo hagan, y esto abre la puerta a la llegada de gente oportunista. Además de que su esposa es una persona que tiene mala fama, no es bien querida, tampoco por la misma razón, además de que la ven como una extranjera, ¿no? Y la califican de llevar una vida escandalosa. La reina María Luisa, que además se rumora a voces muy amplias que concede ciertos favores a uno de sus guaruras, diríamos en nuestros términos, que sería el señor Manuel Godoy y Álvarez de Faria Sánchez de Ramos Arzosa. Este personaje va a ser fundamental. Él era originalmente un guardia de corps, lo que era su vigilancia personal, y va a empezar a subir de nivel, y literalmente se va a convertir en el equivalente a ministro del Interior de España, sin que tenga formalmente el cargo, y la indolencia del rey, por supuesto, permite todo esto. Finalmente llegamos a este año que es medular y fundamental, el año de 1789,
porque aquí es donde va a haber un quiebre, un rompimiento muy importante que nos va a detonar el paso a lo que ocurre en los años subsecuentes. El año de 1789, sabemos que van a ocurrir una serie de detalles muy importantes en territorio francés y uno de ellos va a ser pues justamente la convocatoria a los estados generales y todo lo que esto va a implicar no solo para el interior de Francia, sino lo que va a tener que ver con los vecinos y los países de alrededor. Los reinos se van a ver grandemente afectados por lo que va a terminar ocurriendo aquí. Nuevamente en este año sabemos que se lleva a cabo la Asamblea de la Revolución Francesa, en donde se proclama la libertad de opiniones religiosas. Imagínense lo que va a implicar para el territorio americano. Aquí mucha gente no estuvo de acuerdo con ello. Gente como, de los que conocemos, gente como el cura Miguel Hidalgo y Costilla, como José María Morelos y Pavón, que en a futuro lo vamos a tener ya ordenado como sacerdote, él se ordena ya mayor, u otros nobles, como sería el caso de Agustín de Iturbide. No todo lo que es Revolución Francesa en automático significa que lo van a terminar aceptando. Se proclama a su vez en ese mismo año la libertad de prensa, que es como el elemento fundamental de los grupos liberales. También se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que va a dividir opiniones. Y a su vez, en el territorio novohispano se establece el reglamento de comercio libre en el virreinato, que permite la intensificación de las exportaciones de plata, grana, cochinilla y azúcar dentro de los propios territorios virreinales, pero los costos los van a tener que absorber los virreinatos como tal. También se va a permitir una mayor cantidad de productos que son traídos de Europa, como textiles, vino y aceitunas. El problema es que esto va a ir en demérito del comercio que genera los mismos productos a nivel local o los equivalentes. También se forman nuevas agrupaciones comerciales como el Consulado Comercial de Veracruz y el Consulado Comercial de Guadalajara, pero provoca la caída crítica del monopolio comercial del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, y esto nos lleva a tener mucha más gente, aún cada vez más inconforme. Se eliminó el monopolio del puerto de Cádiz, cosa que les va a molestar a comerciantes del territorio español también. Y en 1789 llega un virrey de una gran fama, muy conocido en estas tierras, tal vez no visto como el mejor, pero sí uno de los que aportaron grandes cambios, sobre todo a la Ciudad de México, que va a ser, en este caso, don Juan Vicente de Güemes y Pacheco, el conde de Revillagigedo II. Carlos IV prohibió también la circulación de cierto tipo de impresos, como la Declaración de los Derechos del Hombre, van a ser totalmente vetados en estas tierras. Obviamente el Papa les va a echar la bendición también en ese mismo sentido. Y al mismo tiempo el virrey ordena que se remodele y se limpie la Plaza Mayor. Se va a rebajar el nivel de la misma, un metro va a ser rebajado porque ya el desnivel es impresionantemente grande. Se inició la construcción de atarjeas, de las primeras coladeras, de los primeros desagües para que saquen, sobre todo en temporada de lluvias, la acumulación que se encharca, se convierte casi en alberca para nosotros la Plaza Mayor. Y ordena que se construyan 4 fuentes en cada esquina de la plaza, nada más que esto va a chocar con el establecimiento de los mercaderes que en torno al Parián, al centro comercial ya establecido, pues están acaparando literalmente toda la Plaza Mayor. Sabemos que este año del 89 Miguel Hidalgo tuvo un último hijo con una tercera mujer que va a ser Viviana Lucero. Y también este año de 1789 se va a publicar en territorio veneciano y en lengua toscana, se va a publicar un texto fundamental para la historiografía del futuro México, que va a ser la Historia Antigua de México de Francisco Javier Clavijero, fundamental para entender cómo se están entendiendo entre ellos y a sí mismos. Un originario de Quito llamado Juan Velasco, un jesuita, publicó La Historia del Reino de Quito, donde atacaba a los filósofos antiamericanos y sus sistemas quiméricos, como él les refiere y les hace alusión. De esta manera llegamos a este año clave, fundamental dentro del quiebre de lo que nosotros identificamos y representamos como el inicio de la
ilustración en su quiebre total, que lleva, a final de cuentas, al inicio de la célebre Revolución Francesa, pero ya nos dimos cuenta que si bien hay algunas ideas que sí les van a llamar la atención en estas tierras, va a haber otras con las que no están de acuerdo y va a generar una serie de división de opiniones que, sumado a los conflictos que se tuvieron con franceses, con ingleses y en el futuro con norteamericanos, va a terminar llevando a el escenario que nosotros estamos construyendo para entender lo que representa el proceso de la independencia de estas tierras, que retomamos en un momento. Pues muy bien, comenzamos el último segmento de grabación de los antecedentes inmediatos de la independencia, ya hablando del año de 1790 como tal. Sabemos que había aproximadamente 1000 lámparas de aceite en la Ciudad de México y romper alguna de ellas implicaba una pena para nosotros un tanto severa, pero que era efectiva, y implicaba 200 azotes aquel que rompiera alguna de estas lámparas. También sabemos que en el mismo contexto la Asamblea Francesa, la Asamblea Revolucionaria, decretó la venta de los inmuebles de la iglesia a los municipios, con lo que se marca el camino formal de la iglesia sometida directamente a la autoridad civil. Claro que la iglesia no va a estar de acuerdo con ello y sabemos que desde los estados pontificios el Papa Pío VI condenó la Declaración de los Derechos del Hombre porque era contraria tanto a la religión como a la sociedad. Esta fue la reacción papal. Tenemos el registro este mismo año de una caminata que dio Revillagigedo II, el virrey de la Nueva España, en torno a la Plaza Mayor, y donde nos deja la base de una descripción de la misma. Al pasar por la Plaza Mayor, todos rápidamente se subieron los embozos, cubriéndose las narices. De todas partes salía un insufrible y abominable hedor. Aquella plaza estaba en una perpetua edentina. He andado por muchos lugares del mundo, dijo Revillagigedo, y jamás me hallé en una plaza tan asquerosa como esta Plaza Mayor de México, y lo que es peor, ha prolongado su suciedad hasta los patios del palacio y la ha subido en abundancia hasta los corredores altos. Todo México, sin pudor ni vergüenza ninguna, va a hacer allí, a la vista de toda la gente, sus necesidades menores y mayores. Cada 8 días arrollan con palas estas innumerables porquerías, haciendo altos montones espantosos que después se llevan en carros. Pero díganme ustedes, ¿cómo se halla cada una de las fuentes que están en las 4 esquinas de la plaza y sobre todo esa pila que se alza cerca de la cárcel de corte? En el agua sobrenadan perpetuamente costras verdes, negras, rojizas, amarillas, y está además toda tornasolada por la grasa que allí flota. Lavan en esa fuente pañales sucios y otros trapos cochambrosos, saleas, asaduras, quesos, tripas para chorizo u otros embutidos, ollas y cazuelas con restos de comida, y todo ello va dejando su puerco contingente sobre el agua para colaborar con la lama que hiede. Esa agua está casi espesa. En las gradas sobre las que se levanta el brocal, las mujeres lavan constantemente ropas piojosas, gruesas y negras de mugre. También este año de 1790 se halló un ídolo de piedra mientras se remodelaba la Plaza Mayor, que es ni más ni menos que la imagen de la diosa madre, de la Coatlicue. Este mismo año se estableció un bando que estipuló las condiciones de limpieza de la Ciudad de México, que ordena que se limpie tajantemente las calles y que aparezcan carros anunciándose por las noches con una campana para recoger la basura y los excrementos. Se encuentra un nuevo monolito, que en este caso va a ser el de la famosa Piedra del Sol, o como nosotros la mal conocemos, calendario azteca, y esta va a ser colocada públicamente al año siguiente a un costado de la catedral, donde se mantuvo durante muchos años, prácticamente el siglo. Para el año de 1792, ahora nos encontramos con la circunstancia de que se publica la tesis de un señor llamado Ignacio Borunda, que plantea una nueva interpretación del milagro de la Virgen de Guadalupe, y en cuya esencia él plantea que México había sido fundado por Quetzalcóatl, al que los indios confundieron, le llamaron de esa manera, pero que desde su perspectiva era ni más ni menos que Santo Tomás Apóstol. Esto lo vemos referido junto con el nombre de otro personaje muy importante, que va a ser el de Fray Servando Teresa de Mier. Y muchas de las críticas que se están haciendo tanto a la autoridad política como a la autoridad eclesiástica, y sabemos lo que en el caso de España representó la aparición de Francisco de Goya y Lucientes, y la crítica severa que va a hacer ante las persecuciones religiosas en aquel contexto. También iniciaron las labores del llamado Colegio de Minería. Aquí vemos 2 imágenes de época contemporánea que nos permiten apreciar una arquitectura que aún se mantiene hasta nuestros días, y que sabemos que la ciudad
Tenía por entonces unas 397 calles y callejones tales como Tecomaraña, Tompeate, Garrapata, Lavadero o Cueritos. Los nombres estaban grabados en placas de barro vidriado con negros caracteres. Los callejones tenían nombres que parecían apodos: Bizcochera, Cebollón, Loquitos o Papitas. Existían unas 78 plazas como la Mayor, la del Volador, la de Santa Catarina, y también había muchas plazuelas como la de La Polilla, del Rastro o la de Vizcaínos. Había 14 parroquias, 41 conventos de hombres y de mujeres, 10 colegios, 8 hospitales y 3 recogimientos de mujeres. Durante el gobierno del segundo conde de Revillagigedo se transformó el aspecto de la ciudad, se arreglaron las acequias, se embanquetaron las calles y se les colocó la nomenclatura antes mencionada. Para el año de 1793 encontramos circunstancias que nos permiten saber de qué manera fue recibida la noticia de la deposición del rey de Francia y las consecuencias que todo esto implicó en el caso de la película Goya's Ghost, o aquí llamada Goya y la Inquisición. También para este año de 1793, pues imagínense lo que fue la ejecución del rey Luis XVI, y pues sabemos que los reinos católicos van a contraatacar en sus sermones. Don Carlos Errejón Peredo nos comparte: en el desarrollo del sermón hay efectivamente, además de una larga disertación sobre la obediencia según la Biblia y la tradición, varias referencias explícitas a los monstruos que está produciendo la Francia, a las ideas sangrientas y a los espíritus sediciosos y turbulentos. El catolicismo del Estado, según los principios de la religión en aquella época, decía: ¿pende la autoridad pública de algún contrato que hagan los inferiores con los superiores? La respuesta es no. La soberana voluntad de los príncipes no pende de contrato alguno que hagan con los que la ejercitan con sus súbditos, sino de la voluntad y providencia de Dios. También referente a este año de 1793, Miguel Hidalgo sabemos que fue trasladado al pueblo de San Felipe Torres Mochas, como nosotros le conocemos, y esto implicó pues un cambio en su actitud hacia la jerarquía que le imponía cosas que a él ni le parecían, ni le convencían, ni le convenían. Todavía en este mismo año sabemos de las primeras actividades de la masonería de Nueva España en el caso de Molango, un señor llamado Pedro Burdales, que fue acusado por ser demasiado afectuoso y que se dijo que afirmaba que la masonería estaba constituida por sabios y poderosos integrados en la nobleza, cosa que pues nunca pudo comprobarse, era simple y sencillamente una acusación por desconocimiento. También sabemos que en 1794 la expedición de Alessandro Malespina desembarcó en España y entregó un informe, el viaje político-científico alrededor del mundo, que era favorable a la concesión de una amplia autonomía a las colonias y los virreinatos en una confederación de estados que se relacionaran mediante el comercio. Aquí hay un foco rojo que está avisando que hay cosas que deberían de hacerse. En 1794, el 12 de diciembre, fue el famoso sermón de Fray Servando Teresa de Mier en el Tepeyac, que retomó y reinterpretó las tesis de Ignacio Borunda, y que en esencia, él afirma que la Virgen de Guadalupe sí se le aparece a Juan Diego, pero para decirle dónde estaba enterrada la capa que originalmente le perteneció a Santo Tomás Apóstol, al que los indios llamaron Quetzalcóatl, y que la palabra de Dios ya había sido traída a estas tierras. En esencia, si ya habían sido evangelizados los indios y la evangelización es la justificación para la conquista, ergo, la conquista no tiene razón de ser para que nosotros sigamos perteneciendo a los españoles. Fray Servando lo que va a decir incluso es: ¿no es este el pueblo escogido, la nación privilegiada y la tierna prole de María, señalada en todo el mundo con la insignia gloriosa de su especial protección? Ante un planteamiento así y solicitando la protección de la imagen de la Virgen María, pero en su esencia indígena, ¿sí?, no como católico cristiana, pues implicó que le dieran las gracias y nada más le fuera bastante bien, lo expulsaron del territorio de la Nueva España durante un proceso de 10 años. Para el año de 1796, nos encontramos ahora con que es el cumpleaños de la reina María Luisa de Parma, el 9 de diciembre, y se estrenó la estatua ecuestre de Carlos IV, cuya imagen nosotros solemos ver en esta representación
Recordemos que va a ser don Miguel Tolsá el encargado de la elaboración de esta escultura, nada más que no se tenía todavía el bronce suficiente y Tolsá tuvo que hacer una de madera dorada, que es la que se colocó en la Plaza Mayor y que es la que sirve de modelo a estas imágenes que constantemente nosotros llegamos a ver y a apreciar. En 1796 tenemos otra descripción de la Ciudad de México, en este caso por Fray Francisco de Ajofrín, que dice: todo aquí es al revés de la Europa, las basquiñas en la cabeza, las enaguas por fuera, los niños a las espaldas, los descalzos venden zapatos, los desnudos van vestidos, las lagunas dan más carne que pescado, los mosquitos van al agua, mundo propiamente nuevo o al revés del viejo, volcanes no de fuego, sino de nieve, cosa rara. En 1796 tenemos que en Gran Bretaña fue fundada la Logia de Caballeros Racionales en la ciudad de Londres, particularmente por un señor importantísimo para las independencias de los americanos, que va a ser don Francisco de Miranda. Sabemos que la Logia de Caballeros Racionales es de tendencias masónicas, a la que también se le conoció como Gran Reunión Americana, pero esto no significa que sean masones como tal. Ellos lo que buscan es la independencia de América con un sistema republicano unitario, que todos los independizados de la España sigan el mismo criterio para no ser devorados por los españoles. Sabemos que Miranda envió una carta a William Pitt el Joven, el primer ministro del Reino de la Gran Bretaña, solicitando ayuda para la obtención de la independencia de territorios españoles en América, y argumentaba, decía, que era representante de todos los virreinatos y que estaba autorizado a hablar en nombre de todos ellos. También en el 98 viene la primera desamortización de bienes clericales en España, donde se vende todo bien raíz de hospitales, hospicios, casas de misericordia, reclusión y niños expósitos, y obvio, la caridad se va para abajo. Llega un nuevo virrey, Miguel de la Grúa Márquez, marqués de Branciforte, nada más que él se distinguió por algo que fue por su fama de corrupto y ladrón. Llegamos entonces al cierre de ciclo, llegamos al año de 1800, donde sabemos que se creó la Caja de Consolidación de Vales Reales para poder pagar la deuda interna, y se desamortizaron las propiedades que no eran utilizadas. Iban a ser subastadas para pagar débitos. Evidentemente, el problema es que te prometen que te van a pagar de lo que quitaron hacia el futuro, pero te quitan una gran cantidad por intereses y te dan una serie de vales que tú no sabes si te van a realmente a cumplir hacia el futuro. Carlos IV, a través de Manuel Godoy, firma un tratado secreto con Napoleón para transferir la Luisiana a Francia. Para el año de 1802, Félix María Calleja del Rey, sabemos que ya perseguía filibusteros en territorio novohispano, y a sus órdenes iba un joven Ignacio José de Jesús Pedro Regalado Allende de Unzaga, para que veamos cómo se está construyendo el ambiente ya en el siglo XIX. Fue fundida y vaciada la escultura de Carlos IV el año de 1802, pesando 450 quintales, que es el equivalente a 20.703 toneladas, y fue pulida y cincelada en 14 meses. Es la famosísima escultura que nosotros conocemos con el nombre del caballito, que se encuentra actualmente en la Plaza Manuel Tolsá. El año de 1802, en el consulado francés, el doctor Dominique de Prat publicó un texto que se llamó Las tres edades de las colonias, que decía que básicamente las colonias ya habían alcanzado la mayoría de edad, como los jóvenes, y que por lo tanto había que dejarles libres en el futuro. Para 1803 llega un nuevo virrey, el virrey de Iturrigaray, y el mismo año llega Alexander von Humboldt a hacer sus exploraciones en el territorio americano. Va a ser apoyado por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, recibiendo mucha información compilada ya previamente, y sabemos que él llegó a calcular la altura del Popocatépetl, iniciando sus expediciones al cráter. Miguel Hidalgo enseñaba a los indígenas a trabajar en aquel contexto en pequeñas artes industriales que vemos reflejado en dos segmentos documentales, como los que aprecian ustedes aquí. Para el año de 1804, ahora nos encontramos con la circunstancia de que Iturrigaray y Humboldt visitaron las obras del canal de desagüe en la Ciudad de México. Es algo que tiene una gran preocupación desde siglo y medio atrás por las inundaciones que sabemos que tuvo la ciudad, y desde entonces no acababan de ponerle solución. Aquí sí habría la posibilidad de hacer la aclaración de que, de paso, vale decir que Humboldt no es el autor de la frase de que México es la ciudad de los palacios. Humboldt obtuvo muchos datos en la Secretaría del Virreinato, aprovechando principalmente los censos mandados a efectuar por el virrey conde de Revillagigedo y los estudios del Real Tribunal de Minería, estos últimos en la parte que a la explotación minera se refiere.
Todavía el año de 1804 se crea la Junta de Consolidación de Vales Reales, pero ahora para compilar dinero para una nueva causa. Increíble. No entrar en guerra con Francia, impuesto para que Napoleón no nos haga la guerra. Y este se suma a un impuesto extra que va a ser la enajenación de bienes raíces y cobro de capitales de capellanías y obras pías, es decir, hasta la caridad pública va a tener que pagar impuestos. Estos agravios acumulados en casi medio siglo fueron la causa de que muchos sacerdotes novohispanos acabaran convirtiéndose en los líderes políticos de la guerra de independencia. Todavía en este año de 1804 nos encontramos con que el impuesto que previamente se había establecido en territorio peninsular ahora se extiende a la Nueva España y los préstamos forzosos se someten a un interés del 5 o el 6% anual, afectando a agricultores, mineros, comunidades indígenas, cofradías y artesanos, y si no pagaban, se les terminaban quitando definitivamente sus tierras y sus posesiones. De esta manera sabemos que resultaron afectados personajes como Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, que tienen razones más que severas para estar en desacuerdo con el nuevo gobierno. Durante un breve periodo, la mayoría de la gente culta en el virreinato de la Nueva España logró definir que su enemigo común era el mal gobierno y que su causa común era el desarrollo de México. Esto lo expresaron los nobles, los empresarios, los clérigos y abogados reformistas y los grandes y pequeños propietarios amenazados. Esto no dividió a los españoles y a los criollos. Esta gráfica nos permite ver cómo la Iglesia también está abonando a la Real Hacienda. El año de 1805 vemos que llegan a pasar del $1,000,000 de ingresos, llegan a ser más de 3,5 millones para 1806, manteniéndose igual para el 7, pero ya para 1808 disminuye a menos de 2 millones y para 1809 ya quebraron de manera casi definitiva. Obviamente, obispados como Puebla, la Ciudad de México, Oaxaca, fueron de los más afectados al momento de cobrárseles grandes intereses y obtener grandes ganancias la corona, que además no se los quedaba. En 1805 sabemos que inicia la guerra entre Francia y el ahora sí Reino Unido y la Gran Bretaña, que va a ser un conflicto que se extiende a los mares del mundo, como lo podemos ver en el caso de la película de Master and Commander, The Far Side of the World, que aquí fue traducida como Capitán de Mar y Guerra, la costa más lejana del mundo. Todavía en este año de 1805 sabemos que hay una serie de consecuencias por el acuerdo al que llegaron los franceses con los españoles y se llama el famoso Pacto de Familia. España y Francia son borbones, por eso lo del Pacto de Familia, lucharían en conjunto en contra del Reino Unido de la Gran Bretaña. España se ve obligada a ayudar a los franceses. Para el año de 1806, acelerando las cosas, se forma el Cantón de Jalapa porque se piensa que pudiera haber una invención por parte de los franceses, algunos dicen por parte de los ingleses. El chiste es que no quieren ser invadidos por nadie de fuera. No confían en Napoleón, están en desacuerdo. Por eso se junta, este cantón es un acuartelamiento de militares, pero allí se juntan todos los que de por sí ya están inconformes: Juan Aldama, Ignacio Allende, Narciso de la Canal, Agustín de Iturbide, Mariano Michelena, José María García Obeso, y ellos discuten las problemáticas que se están viviendo en aquel contexto. También se supone que se funda la primera logia masónica de la Nueva España en este año de 1806, llamada Arquitectura Moral, que supuestamente se asentó en la calle de las Reatas número 4, hoy sería la séptima de Bolívar, el número 73, y que sería la casa del regidor del ayuntamiento, Manuel Luardo. En 1807 tenemos la conspiración de la Camarilla, en donde allegados del príncipe de Asturias se reúnen para expulsar a Manuel Godoy y a Carlos IV porque ya se sienten muy agredidos y agraviados. El príncipe Fernando de Asturias va a ser juzgado y denunció a todos sus colaboradores y le terminó pidiendo perdón a sus padres, pero nos muestra que hay un desacuerdo entre el príncipe y el soberano. En 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau entre Manuel Godoy y Napoleón Bonaparte, en el que se establece que Francia va a atravesar España para invadir Portugal. Y sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esta circunstancia que nos dejan el escenario ahora sí listo para lo que es la crisis política que verdaderamente nosotros deberíamos de considerar como el punto de arranque del movimiento de independencia, el año de 1808, no el año de 1810.